Dios te bendiga y bienvenido al día número 316 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Romanos, capítulo 8 al capítulo 10 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas en este día. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por un nuevo día más de vida que tú nos das. Padre, pidiéndote que tú seas quien hables y ministres cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú seas ministrando, Señor, cada corazón, cada mente, Señor, que se conectó en este instante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo,
Con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hechos capítulo 9. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separados de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley.
Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea el grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y llamaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, son un remanente, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe.
Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Israel una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Romanos capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es su fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los gentiles, entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien daba con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Aleluya. Así que hemos leído Romanos capítulo 8 al capítulo 10 y vemos en el capítulo 8 que Pablo comienza declarando es una verdad en el versículo 1. Ahora, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo Jesús. Aleluya. Lo que la ley no podía hacer, lo hizo Dios enviando a su Hijo.
El Espíritu Santo nos libera del poder del pecado y la muerte. Nos adopta como hijos de Dios. En verso 15 dice, ustedes no recibieron un espíritu que los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Aleluya. Y nos dice la palabra que el Espíritu mismo ora por nosotros cuando no sabemos qué decir. Hay momentos en los cuales lo único que podemos hacer es arrodillarnos, es presentarnos ante la presencia de Dios. Y dice el verso 26, el Espíritu intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es allí el Espíritu Santo que intercede por nosotros, que clama por nuestro espíritu, por nuestra alma. Hay momentos donde vamos a estar en momentos de dificultad pasando nuestras vidas, que lo único que podemos hacer es simplemente arrodillarnos, porque las palabras no salen de nuestra boca. Pero confiad, la palabra de Dios nos está diciendo, no te preocupes, porque donde tus palabras terminan, allí el Espíritu de Dios mismo es el que empiece a interceder a tu favor. Ahora como un hijo de Dios, ahora como uno que reconoce a Dios en su vida, reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida y tiene al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu empieza a interceder. Y en el verso 28 vemos que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, me encanta la Reina Valeria, que todas las cosas obran para bien, para los que aman al Señor. Aleluya. Todas las cosas obran para bien, dentro de la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y aún en esos momentos de dificultad que pueden llegar a nuestras vidas, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida misma, nada podrá separarnos del gran amor que Dios nos ha mostrado a nosotros al darse a sí mismo. Y no tan solamente esto, pero lo que vemos más adelante, de que aún siendo nosotros gentiles, Él decidió mostrar su misericordia a nosotros y adoptarnos como hijos de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo nos da esa libertad, esa seguridad y esa victoria. En Cristo somos hijos amados y más que vencedores. Aleluya. Y en el capítulo 9 vemos que Pablo expresa este dolor porque muchos israelitas han rechazado el evangelio, no quieren reconocer las buenas nuevas. Y Pablo dice, mi corazón está lleno de angustia. Desearía estar separado de Cristo si eso pudiera salvarlos a ellos. Pablo está dispuesto hasta, dice, o sea, llegaría al extremo de yo estar separado de Dios si el fin fuera que ellos se salvaran, esas almas se salvaran, que Israel fuera salvo, que Israel reconociera. Porque podemos nosotros ver y analizar esto de que Israel no reconoció el evangelio, pero aún así hoy en día hay muchas personas fuera de Israel, ¿verdad?, que no quieren reconocer las buenas nuevas, el evangelio también. Y es tan triste porque entendemos de que
Dios les da la oportunidad de poder reconocerlo en sus vidas, pero ellos toman ese libre albedrío y deciden no. Pero de ahí vemos, ¿verdad?, que Pablo explica que no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente hijos de Dios, sino los que nacen por la promesa. Recordemos de que Abraham no solo tuvo a Isaac como hijo, sino que tuvo varios otros hijos fuera de su matrimonio con Sara. Tuvo a Ismael y a varios otros que tuvo después. Pero Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Escogió a Jacob y no a Esaú. Y vemos que Pablo empieza aquí a hablar y a decir, algunos podrían pensar que eso es injusto. Pero Pablo dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Esto no es por mérito propio, esto es por la gracia y la misericordia de Dios. Y vemos que Israel intentó alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley, y lo vimos una y otra vez a través de estas sectas, los fariseos, los saduceos, los esenios, que tenían estas leyes rígidas de la ley, y eran por sus méritos que ellos se encontraban que eran justificados. Pero Pablo les dice, no es por mérito propio. Israel intentó alcanzar la justicia por medio de la ley, mientras que los gentiles la recibieron tan solamente por la fe. Y Israel tropezaron con la piedra que fue Cristo, que los hizo caer. Dios es soberano y justo. Su elección no depende del mérito humano, sino de su gracia y propósito eterno. En Romanos capítulo 10, en el capítulo 10 vemos nosotros que Pablo aclara que el deseo de su corazón es que Israel sea salvo. Y vemos que en el verso 2, él dice, ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero no basado en el conocimiento correcto. Jesús es el fin de la ley. En Él se cumple toda justicia. Y Pablo explica que el camino de la salvación es si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es ahí donde nosotros tenemos el fundamento de la oración de fe que hacemos cuando reconocemos o aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y no tan solamente eso, pero vemos al terminar el capítulo 10 que Pablo, en cierta forma, exhorta, diciendo, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo va a creer la gente si no hay quien les predica? Aquellos que tienen la verdad, nosotros que tenemos la verdad y la revelación viva de la palabra de Dios, tenemos que proclamar, tenemos que predicar. Somos esa luz que no puede ser escondida. Y dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Aleluya. La salvación está disponible para todos, sin excepción. No depende de obras ni de linaje, sino de creer y confesar a Jesús como Señor. Aleluya. Así que hemos leído Romanos capítulo 8 al capítulo 10, donde vemos que
Nada nos separa del amor de Dios. Y todos estamos llamados a compartir esas buenas noticias, esas buenas nuevas. Aleluya, así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.